está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muy buenas noches, amada familia. Quien nos ve por Face, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Dios nos está reuniendo un viernes más en Familias de Valor. Te damos gracias por eso, Padre mío, porque eres el camino para nosotros y la guía en nuestros matrimonios. Gracias, Padre mío, gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones en este día. Nos volviste a dar el milagro de la vida. Gracias, gracias por todas tus bendiciones. Amado Jesús, gracias por siempre guiarnos e imponernos tu mano en nosotros. Espíritu Santo, gracias porque siempre te paseas entre nosotros. Ahora voy a orar porque esta noche entendamos la palabra, nos des sabiduría para entenderla, nos guíes para tener un buen matrimonio, y si acaso hay algo que no entendemos,
para continuar nuestro camino. Por ello, danos la luz, Padre Celestial. Espíritu Santo, Padre mío, guíanos siempre en este camino. Doy gracias por todos los que estamos aquí presentes. Bendice sus casas, bendice sus finanzas, sus economías, bendice sus trabajos, Padre mío, el fruto de su trabajo, Padre Celestial. Muchas gracias. Este día, esta noche, estamos oídos para aprender más de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de tu poderoso y amado Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Ponchito. Dale la gloria al Rey de Reyes, la bienvenida, con que la muestra de los aplausos sea precisamente el agradecimiento que tenemos para Él, el estar consciente que Él es el dador de todo lo bueno, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, y que simple y sencillamente, si estamos aquí el día de hoy, es por su gracia. Entonces tenemos que reconocerlo siempre. El tema del día de hoy se llama el carácter de Cristo en mí. Si vamos a la palabra de Dios, por favor nos remitimos al libro de Números 12:3. Por favor, Ale, ¿nos haces el honor? ¿Ya está prendido? Vale, no tiene, a ver, ¿no se puede? ¿Para que lea yo? Sí, ya. Ya está. Gracias. Gracias. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Estamos hablando de una parte que el Señor le da muchísima importancia, que es la mansedumbre. ¿Ok? Es parte una parte de lo que es el fruto del Espíritu. Y acordémonos más o menos así rápidamente cómo estuvo la situación, porque en ese entonces Moisés estaba viviendo una época terrible. ¿En qué sentido? En que aquellos años donde José el soñador, el hijo de Jacob, que fue gobernador porque tuvo sueños y fueron reveladores para beneficio del imperio egipcio, ya se ha venido. Realmente el pueblo judío estaba siendo esclavo del pueblo egipcio, y en ese momento no tan solo no había privilegios, no tan solo eran esclavos, sino que por el estar creciendo tanto el pueblo de Israel, lo que decretó el faraón fue que cuando una hebrea estuviera embarazada, al momento de nacer el bebé, si el bebé era de sexo femenino, adelante, vivía, pero si fuera varón, tenían que matarlo en ese mismo momento. Entonces Jocabed, que era la mamá de Moisés, lo tuvo durante 3 meses, dice la palabra, pero precisamente para evitar que lo mataran, le dijo a su hija Miriam, su hija mayor Miriam, que lo llevara y lo puso en una canasta. ¿Saben por qué se le dice Moisés a donde se ponen los bebés chiquitos? Precisamente por esta razón, porque lo puso en una canasta y lo amarraron al río para que no se lo llevara al río. Pero ahí sucedió que también, bienvenidos, muy buenas noches, nos hacían falta. También que en ese momento estaba yéndose a esa parte del río a bañarse la hija del faraón, y entonces ella lo vio y se movió, fue movida a misericordia, lo tomó como hijo adoptivo, y fue quien lo bautizó a él, porque de alguna manera Moisés significa de las aguas te saqué. Entonces él creciendo, siendo hebreo y destinado a ser muerto, por cuestión de que Dios tenía algo previsto para él, porque tenía un propósito. Repite conmigo, tenía un propósito. Amén. Tenía un propósito muy importante. Además, él no olvidó sus raíces, sino que él salió a ver precisamente a la gente de su pueblo cuando él estuvo 40 años, ya tenía de 40 años de edad, y en ese momento vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, y él se metió, lo mata
y después de matarlo, pues lo entierra para que no se supiera, ¿no?, que lo había hecho. Y al día siguiente ve a dos hermanos de él, del pueblo de Israel, peleando, y les dice, no se peleen entre ustedes. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Vas a matarnos igual que al que mataste al egipcio el día de ayer? Él se espanta, él huye al pueblo, a la región de Madián, y de alguna u otra manera dice la palabra también que el faraón sí buscaba para vengar esa muerte del egipcio. Entonces él huye a Madián y ahí llega a un pozo donde había siete hermanas, y de ahí conoció a Séfora, que después es su esposa. Él, después de esto, de tener 40 años en Egipto, vive otros 40 años en el desierto como pastor. Entonces, en estos 40 años el carácter de Moisés fue formado y fue moldeado por Dios. ¿Para qué? Para el propósito que estábamos hablando que él tenía que tener. Pero algo que es muy importante, y con lo que empezamos en Números 12:3, habla de que no había un hombre más manso que él sobre toda la tierra. ¿Por qué lo menciona la Biblia? Porque es muy importante, tan importante que en Mateo 11:29 la palabra nos dice así. Por favor, si eres tan amable. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De quién está hablando en esta parte de la palabra de Dios? El Señor Jesús, efectivamente. Nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ser humano lo que menos tiene por naturaleza es ser manso y humilde. Por eso nos metemos en tantos problemas, porque somos rebeldes, somos egoístas, somos a veces obcecados, llegamos a ser totalmente orgullosos, vanidosos, y eso va contra para lo que nos está diciendo el Señor. Si sean como yo, manso y humilde. Muchos de nosotros nos escudamos diciendo, dice el Señor que seamos mansos, no mensos. O sea, y creemos que con eso tenemos la licencia de ser orgullosos y ser pedantes, y no es así. Y fíjate cómo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero dice, y hallarán descanso para tus almas. Cuando tú aprendes a ser manso para con Dios, tu alma descansa, porque está en buenas manos. Pero la mayor parte de las veces, y la mayor parte de las veces en la familia, porque es donde más convivimos y donde más sufren nuestras actitudes de poca mansedumbre, como Cristo lo fue, es porque nosotros, de alguna u otra manera, nuestro carácter no nos ayuda para ello. Hay muchas situaciones negativas que vivimos como consecuencia de ese carácter. ¿Como cuál? Estrés, angustia, irritabilidad, depresión. No vais a decir lotería, nada más te estoy mencionando unas. Afán, a veces intolerancia. ¿Te suenan parecidas? ¿Te suenan conocidas? ¿Las ves en tu casa o en el baño de tu casa, en el espejo? De alguna manera, porque yo sí tengo varias de ese tipo. Pero este es producto, fíjate, es producto de la decisión de vivir nuestra vida apartados de la dirección de Dios. Más aún, apartados del temor de Dios. Porque ¿qué dice Proverbios 1:7 específicamente del temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, así es. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tú sabes que vivir bien, vivir contento, vivir con suficiencia, vivir en abundancia, tiene que ver más con sabiduría que vivir con abundancia económica. Eso suena muy fuerte y esa es la verdad. No es el dinero lo que te da esa suficiencia en tu mesa, es que Dios bendiga ese dinero. Puedes tener mucho más y el dinero se te escurre de las manos, o menos, pero si es bendecido y puesto en las manos de Dios y lo vivimos con contentamiento, con sabiduría, ese dinero nos va a ser suficiente, no vamos a vivir con afán. Eso es lo más caro en el mundo. No es otra cosa más cara que puedas encontrar en el mundo
que la paz. Y mucha gente tiene todo el dinero y no la puede comprar. Y eso solamente viene de Dios. Pero para esto dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y todos entendemos aquí en qué consiste el temor de Jehová, que no es un miedo, que no es algo como muchos crecimos desde pequeños, que te va a castigar Dios. Si haces esto, te va a castigar Dios. Entonces, no, si sigues corriendo ahí, te va a castigar Dios. Te caes, ya ves, te dije que te iba a castigar. Híjole, pues qué atento es Dios, que nada más está fijándose en lo que hago para que me castigue. Y definitivamente pues esto no es así, ¿no? Entonces, muchas de las veces nosotros, las personas actualmente, bienvenida, las personas buscan el éxito con logros materiales y mundanos y dejan la cuestión espiritual completamente a un lado y vacía. ¿Qué pasa cuando dejas tu espíritu vacío? Lo llena el mundo, lo llena Satanás y lo llena tu concupiscencia. Y entonces sí vamos a empezar a vivir de una manera tanto desordenada como vacía, como triste, como temerosa. La única forma de no estar a expensas de Satanás y su intención de venir, matar y destruir es estar plenos del Espíritu Santo. Los problemas del carácter acaban con cualquier liderazgo en potencia, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa. Por lo mismo, no dejan que se cumpla para que puedas comprobar la abundancia y la bendición de Dios, ese propósito divino. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no permite que Dios entre y gobierne en todas las partes donde nosotros vivimos y convivimos. En esa forma, entonces nuestra familia, las finanzas, de alguna u otra manera empiezan a ser abrumadoras, empiezan a ser pesadas, empieza a ser difícil. Ya tu casa no es tu fuerte, ya no es el lugar donde llegas y tu remanso, ya es un lugar de pelea, ya no quieres llegar ahí. Ya muchas veces la mujer dice, híjole, ya va a llegar. Los hijos dicen, ya va a llegar mi papá. Y el papá dice, híjole, ya tengo que llegar a casa. Muchas de las veces el hombre, si le preguntas, dice, es que tengo que llegar y me va a echar bronca siempre, me echa bronca mi esposa. ¿Sabes cuál es la mejor? Dicen, ¿cuál es la mejor defensa? El ataque. Voy a llegar enojado. Yo no sé por qué, yo no sé por qué estoy enojado, pero tú sí sabes por qué vengo gritando, ¿no? Casi le dice a la esposa. Y la esposa también dice lo mismo. Piensa, dice, siempre llega enojado, llega de mal humor. No, yo ya lo que temo, ya no quiero ni que esté aquí. Así son los matrimonios muchas veces. ¿Por qué? Por el carácter que nosotros dejamos que sea arrastrado, insisto, por el mundo, por lo que todo mundo dice, porque al final de cuentas la gente piensa que así son los matrimonios, así son, todas las parejas tienen problemas efectivamente, pero no todas las parejas se dejan arrastrar por los problemas. Entonces, un carácter lleno del fruto del Espíritu es el que nos llevará a hacer grandes cosas por Dios. Pero si tú haces cosas por Dios, son buenas para Dios, para ti son excelentes. Tengo esa noticia. Si tú te abocas a pegarte a la voluntad de Dios, para ti es algo, son esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, a las que se refiere el versículo 33 de Jeremías 3. Cuando dice, clama a mí, yo te responderé, pero te mostraré además cosas que ni te imaginas. Entre ellas realmente una vida abundante, una vida buena, una vida plena en nuestro corazón. Todo aquel que esté lleno de Dios va a reflejar su carácter de Cristo. Y todos los componentes que conforman el fruto del Espíritu, que todos sabemos cuáles son y todos hemos escuchado respecto al fruto del Espíritu, que además es un solo fruto, no son los frutos del Espíritu. De alguna u otra manera, aunque se identifican por separado, es un solo fruto. Y la presencia del Espíritu Santo nos va a traer crecimiento en cada una de esas áreas. Y eso es un desarrollo que tenemos que tener. En Gálatas 5, 22, 23, ¿qué nos dice la palabra? Por favor, Ale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Amén. Son 9. Y aquí te dice, el fruto del Espíritu es amor. Sí tengo amor. ¿Tu amor o el amor de Dios? Porque el fruto del Espíritu es el amor del Espíritu, que va más allá de un amor humano. Gozo. ¿Realmente vivimos con gozo? ¿O vivimos con destellos de felicidad? Que van dependiendo de si tienes o no dinero en la bolsa, si tienes o no salud, si tus hijos están bien o no. Paz, lo que te decía, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aún en la tormenta más fuerte puedes experimentar paz. Pero nosotros muchas de las veces no le creemos a Dios y nos afanamos. Te da inquietud de que estés tranquilo. Dices, tengo paz, estoy preocupado porque tengo paz. Pero se me va a pasar, yo sé que se me va a pasar. Paciencia, la paciencia es la ciencia de la paz, el tener la ciencia de esperar en paz mientras el Señor cumple su cometido. Benignidad, ver a los demás con buenos ojos, ver en tu casa, no prejuiciar lo primero que uno piensa cuando ve al otro integrante de la familia, ya se equivocó, ya la regó, no va a poder. Siempre tenemos ese punto de vista que es todo menos benignidad. Si analiza cómo te comunicas con tu esposo, con tu esposa. Analiza de las palabras que tú dices, cuántas palabras son de afirmación y cuántas son de estar tachando a cada uno de tus hijos. Analízalo y te vas a sorprender de lo que vas a encontrar como resultado. La bondad también, estira la mano. ¿Por qué? Porque el Señor la va a volver a llenar siempre. No te detengas porque el Señor siempre lo que le interesa es un corazón de dador alegre, no en lo económico, en todo, en el tiempo, en el hombro, en las palabras de afirmación, en el amor, en la oración. Eso es lo que quiere que nosotros seamos dadores alegres. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar mucho más de lo que tú das, mucho más. Y también la fe, una fe que vaya mucho más allá de lo que es la fe, la medida de fe que cada uno recibió, sino que busquemos y anhelemos nosotros, pegados a la palabra de Dios, que esa fe crezca y esa fe nos va a dar la tranquilidad. Porque ¿qué dicen las personas de ti? ¿Qué dicen las personas que viven contigo? ¿Reflejas el carácter de Cristo? ¿Realmente el fruto del Espíritu está desarrollado en todas tus partes, en tu vida? Porque si no, no te estoy regañando, porque ni te estoy echando bronca. Yo soy el primero que recibió este mensaje y créeme que no salí con calificación aprobatoria. Pero de una u otra manera tenemos que entender, porque a veces decimos, bueno, de mansedumbre estoy bien, de paciencia también soy, de amor, me dicen el que doy abrazos de amor, ¿no? Entonces estoy bien. De gozo, pues siempre me ando riendo y todo, quiere decir que también voy bien. Bueno, pero lo que es la paciencia, sí, con mi esposa me falla y con mi hijo peor. Entonces, bueno, pero de 9 tengo 6, pues ya es más del 50%. No. De alguna u otra manera, si nosotros no tenemos todas partes, de alguna u otra manera, posiblemente no hemos nacido de nuevo completamente. Y eso es muy fuerte, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, definitivamente sí o sí se empieza a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que anhelamos nosotros. Dios necesita levantar líderes, amados. En todas partes hace falta líderes que puedan llevar a las personas a los pies de Cristo. Ni siquiera tenemos que ser nosotros los que tengamos que poner un legado, tengamos que hacer un decálogo para enseñarles a las personas. Eso ya está y está perfecto y está probado. Lo que tenemos que hacer es poderlo, tener ese carácter para que la gente lo pueda recibir, y tenemos que tener firmeza en el carácter. ¿Y a qué se refiere la firmeza en el carácter? Una plenitud en la gracia de Jesucristo hacia nuestra vida. Muchas personas dicen: yo soy de carácter fuerte, ¿sí? A mí mi carácter es fuerte. Y la verdad es que yo no me enojo, yo no hago malas cosas, pero que no me busque, porque entonces sí soy muy tranquilo, pero tengo mi carácter fuerte. No, tienes el carácter débil, porque no eres capaz ni de controlarte a ti mismo. ¿A quién vas a querer controlar? Con tus gritos, con tus arranques, con tu manipulación. Entonces, un carácter duro, un carácter explosivo, un carácter agresivo
para nada es un carácter firme. El carácter firme es aquel que se subyuga, el que se pone debajo de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, para ser moldeado. Muchas personas dicen que conciben precisamente las características del Espíritu Santo como algo ya establecido e inamovible. ¿Sí? Yo te digo, tengo todos, yo creo en todos y soy, pero bueno, de alguna u otra manera, pues yo soy de carácter fuerte, ¿no? Soy Pérez. Todos los Pérez, pues somos de carácter fuerte. Mi papá era de carácter fuerte, mi abuelo también, pues éramos Pérez. La mujer se nos sujeta y sabe obedecer porque sabe dónde está el mando, ¿verdad? No. Bueno, era como un ejemplo nada más. Ya me estaba emocionando. No, no me sale ni siquiera eso. No podemos pensar de que es inamovible nuestro carácter. No cuando somos hijos de Dios, no cuando no somos producto terminado, no cuando el Señor sigue transformando nuestro corazón de piedra todavía en unas áreas, en un corazón de carne donde Él va a habitar y donde va a derramar su amor, su sabiduría, va a derramar su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad para todas las personas que lo están necesitando a través de ti y de mí. El fruto del Espíritu Santo tampoco es un don de Dios que solito se va desarrollando, sino lo tenemos que trabajar cuando pasamos tiempo de calidad con Dios. Todo el mundo dice eso, no, es que yo le doy tiempo de calidad a mi familia. ¿Qué es el tiempo de calidad? Porque bueno, así decimos todos, ¿no? ¿O no le das tiempo de calidad a tu familia? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se lo das? Estando con ella. Ok. No hay tiempo de calidad si no hay tiempo de cantidad. No hay forma de que digamos, voy a escoger lo mejor, la nata de mi tiempo. Tenemos que pasar con Dios tiempo en cantidad, porque lo necesitamos nosotros. Él no lo necesita. Y ese tiempo y lo que Él nos habla y que lo que aprendemos, aplicarlo en nuestra vida para que de esa manera permitir que el Espíritu Santo realmente haga una transformación en nuestro corazón, arrancando todo el odio, el rencor, la amargura, resentimiento, deseos de venganza, falta de perdón, inmoralidad sexual, avaricia, codicia y todo lo que haya contaminado nuestra vida. ¿Y sabes por qué sí sé que ha contaminado? Y dije nuestra vida, porque nosotros fuimos rescatados por Dios. Porque realmente Él nos está transformando, pero no ha terminado. Porque si ya fueras producto terminado, ya te viéramos cómo te vas a ir elevando allá a su presencia. Y todavía estamos aquí y nos podemos tocar el uno al otro. ¿Qué quiere decir? Que no ha terminado. Y hay un área, mínimo una, en la que sigue trabajando. Y tenemos que dejarlo trabajar. Y no porque ya llevamos el 80%, nos subimos a un papel y nos sentimos el ejemplo de espiritualidad. Que porque venimos los viernes donde casi solamente los valientes vienen los viernes en la noche. Amén, pero no es suficiente ante Dios. Entonces, tenemos que entender que tenemos que seguir siendo procesados, pero vamos bien y a veces es poco difícil, a veces es muy difícil, pero vamos bien. ¿Por qué? Porque tú sabes, tal vez la gente no lo alcanza a ver completamente, pero tú te conoces, tu corazón lo conoce Dios y lo conoces tú. Y si tú ves a una persona de hace 6 meses diferente a la que es hoy, para bien la actual, y ves a la misma persona hace un año y vas avanzando poquito, el Señor lo va logrando en ti y en mí. Fíjate lo que dice Gálatas 5, del 16 al 21, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, son las obras de la carne. No digas lotería, viene. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte es esto. Y aparte, ¿sabes qué, Max? Estás mal. O sea, a mí me estás hablando de adulterio. No, espérate. Fornicación, estás mal. No aplica. Inmundicia, lascivia, hechicería. No, espérate. Estás muy acelerado. Pero ¿qué tal si te digo pleitos? ¿Qué tal si te digo celos? ¿Qué tal contienda? Es el mismo tamaño del pecado, ¿eh? No es más chiquito. Envidia. Después de envidia sigue homicidios. Wow, qué comparación. No es lo mismo ante Dios. Sí es. Estamos desacertando al blanco. No estamos siendo certeros. A ese blanco muchas veces nos dice Isaí lo que significa pecado, que es errar al blanco. Entonces, todas estas cosas, dice, semejantes a estas, no están todas mencionadas, pero por las cuales les amonesto, porque tenemos que entender, como dice el 16, que las obras de la carne van en contra 100% al fruto del Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu porque somos seres espirituales. ¿Y cómo se va a lograr eso? El oro se es purificado y debe ser pasado por fuego a una temperatura controlada, muy alta, que derrite, pero controlada. Y también es golpeado después para darle la forma de lámina para lo que se va a necesitar. ¿Y qué se logra con este proceso? El metal de los más hermosos, de los más bellos, de los más valiosos, de los más caros. Así para nosotros hay rasgos en nuestro carácter que tú y yo hoy tenemos todavía, que tiene que pasar por una temperatura tal que la escoria, como pasa con el oro, flote, de tal manera que sea quitada. Pero para eso, desgraciadamente, nosotros no lo soltamos, sino que tiene que ser ese proceso porque nos tiene que pasar Dios. Nos tiene muchas veces que pasar por el horno de la aflicción, porque en el horno de la aflicción, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no tendríamos que pasar por ese horno, pero es cuando nos volvemos quebrantables, cuando buscamos a Dios, cuando en ese momento sí estamos dispuestos a escucharlo, cuando se activa nuestra fe y cuando nuestro carácter mengua sobre todo. ¿Por qué tenemos que estar en situaciones así de complicadas para que de alguna u otra manera nuestro carácter pueda ser moldeado? Porque además, fíjate, Él te lleva, Él te cuida y no te deja solo. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? ¿Sí se acuerdan? Bueno, en el libro de Daniel de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que había puesto el rey Nabucodonosor, hizo una estatua donde les decía que todo el mundo tenía que adorar y postrarse a él, y ellos no se postraban más que a su Dios, el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y entonces él los acusa a la gente porque quería afectarlos. Eran unas personas íntegras junto con Daniel, que eran príncipes. Pero ¿qué es lo que pasó? Él dice, bueno, es última oportunidad. De aquí dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, que le había cuestionado que si iban a hincar o no ante esta estatua. Dice, he aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces dice la palabra que calentaron mucho más el horno 3 veces más. ¿Cuántas? 7 veces más de lo normal, y los metieron tanto así que los que los metieron ahí amarrados se quemaron y murieron. Y entonces, ¿qué pasó después? Estaba sorprendido Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey,
es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. ¿Quién iba con ellos? ¿Quién estaba ahí con ellos en medio del horno? Jesucristo. ¿Y qué pasa después? Cuando sale intactos, ni el cabello se les quemó. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Lo estaba diciendo Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, de Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que después del fuego, en el cual no vas a estar solo, y que si no puedes dejarlo, es necesario que lo dejemos o que Dios nos los quite a través de fuego. Y tenemos que pedir esa sabiduría a través del temor de Jehová. ¿Para qué? Para que nos diga qué tenemos que entregar, cuáles son las impurezas que seguimos aferrados como partes de nuestra vida, que muchas veces estamos tan acostumbrados que que sentimos que así nos vamos a morir con ellas. ¿Tienes algún área en la cual dices: de esta ya no puedo quitarla? Me voy a ir de esta tierra con esa impureza. Eso no es lo que quiere Dios. Tenemos que trabajar en aquella área donde el Señor no le estamos dando permiso de gobernar. Y en el fruto del Espíritu tenemos que trabajar en todas sus formas. En Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así es, el Espíritu no es dado por medida, no te lo va dando en partes, sino que te lo da totalmente. Entonces no podemos pensar que algunas partes las vamos a dejar pendientes para que el Señor trabaje en nosotros, sino el Espíritu Santo es uno solo y lo da todo. Y en Mateo 7, del 17 al 20, ¿qué dice? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Wow, ¿qué significa? Que ningún árbol bueno puede producir frutos malos y viceversa. Si las obras de la carne, las carnes las seguimos teniendo en nuestra vida, vamos a dar fruto malo. Sí, quiere decir que si seguimos dando frutos malos, obras de la carne en nuestra vida, nosotros no hemos nacido de nuevo, y eso es muy fuerte. En Gálatas 5, 24, 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No tenemos otra. Si somos hijos de Dios, actuemos como hijos de Dios. No estemos con un pie en el mundo o con la puntita del dedo gordo en el mundo y todos apoyados sobre la luz que es Cristo. Tenemos que entender que nosotros, dice aquí la palabra, hemos muerto porque fuimos crucificados con nuestra carne y nuestras pasiones y nuestros deseos. Es un proceso, sí, pero tenemos que tener la convicción que no podemos seguir pensando así. Al momento en que nosotros no podemos ser, no hay nada peor que ser un no convertido que ser un cristiano carnal. ¿Y sabes por qué? Porque creemos que estamos bien. Creemos que estamos caminando pegaditos de Cristo, que vamos pisando las huellas que Él va dejando en el caminar, y no es cierto. ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no hay fruto. Porque la gente no ve en nosotros el carácter de Cristo.
porque en nuestra casa no nos reconocen, nos sentimos que no nos reconocen, que no ven nuestro esfuerzo, que no nos respetan, pero porque nosotros no damos el testimonio de Cristo. Por eso está pasando eso con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Este es un proceso que dura toda la vida, y mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a tener que seguir luchando con nuestra vieja naturaleza, porque está en nuestros sentidos, en nuestro cuerpo. ¿Y cómo sabe el mundo que tú y yo somos hijos de Dios? Por el fruto del Espíritu que nosotros mostramos. Es lo que el Señor quiere y no podemos hacer menos de ello. Los hacedores de la palabra son los que heredarán el reino de los cielos. Así dice, los oidores que sabiendo hacer el bien y no lo hacen, ellos también recibirán su justa recompensa. ¿Qué dice en Santiago 4:17, por favor? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ha sido más claro. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La omisión también es pecado. No tenemos que hacer lo malo para pecar. Tenemos con que dejemos de hacer lo bueno y lo que tenemos que hacer, estamos pecando. No podemos estar como que en un río, como que descansamos cuando vamos a contracorriente, porque el río nos va a retrasar lo que dejamos de dar brazadas. Y tú sabes de eso, Clau, de lo que es estar batallando contra corrientes y todo esto. Entonces sabemos que no podemos, tenemos un ritmo al que no podemos dejar de avanzar, porque si no nos arrastra la corriente hacia atrás. Tenemos que postrar nuestro corazón en una actitud humilde, mansa. Ese es de lo más difícil que nosotros tenemos, aún como servidores, aún como líderes, aún como pastores. La humildad nos hace muchísima falta, porque no vemos al otro como más grande que nosotros. Porque dice la palabra, el que quiera ser mayor, que sirva a todos los demás. Y estamos muy acostumbrados y queremos seguir siendo servidos, más aún en nuestra casa. El día que seamos mansos y humildes como Cristo y podamos servir a nuestra casa como Cristo sirve a la iglesia, en ese momento vamos a ver maravillas en nuestra vida. Pero tenemos que ser osados, tenemos que tener un corazón postrado, para que la palabra de Dios se establezca en nuestro espíritu y el Espíritu Santo controle nuestra boca, controle nuestros actos, nuestras miradas, a los varones sobre todo. Afortunadamente nosotros no podemos hacer nada, y digo afortunadamente porque no depende de nosotros, porque somos incapaces, y siervos inútiles somos. Pero el que puede hacerlo se llama Espíritu Santo, y Él sí puede. Solamente es que lo dejemos que haga lo que tiene que hacer. No nos debe de asustar todo lo que estamos viviendo. No te debe de asustar como a mí, si el día de hoy todavía hay áreas donde no puedo entregar completamente a los pies de Cristo. Que ha avanzado, sí. Que el Señor ha avanzado en otras, sí, pero no podemos descansar hasta que nos sigamos, y vamos a seguir todos los días hasta que el Señor regrese por nosotros. Porque las obras de la carne están puestas ahí. El fruto es algo natural. Nosotros vamos a dar un fruto sí o sí, pero tu fruto es apetecible, tu fruto es delicioso, tu fruto es aromático, es bonito, o nuestro fruto es resultado de nuestra fuerza de voluntad para querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y es un fruto amargo, es un fruto que no llegó a madurar y que se echó a perder. O lo peor de todo, es un fruto de plástico, que está muy bonito y se ve muy bonito, pero no alimenta a nadie. Nadie come de esos frutos, mucho menos en tu casa. O es un fruto que lo compramos y lo amarramos en nuestro árbol. Nosotros a veces ponemos nuestro mayor esfuerzo, nuestra mejor intención. Tratamos de fabricar y de representar amor, gozo, paz, mansedumbre, pero humanas, no del Espíritu. Porque no dejamos con mansedumbre que el Señor obre en nuestro corazón. En Juan 16:8, ya estoy terminando, dice así la palabra. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén.
dice la palabra, es Juan 16:8, ¿verdad? Dijimos, sí. Dice la palabra, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque tú y yo sabemos cuando estamos pecando. Ya no tenemos opción de decir que será o no será, o que nuestra conciencia no es clara. El Espíritu Santo nos los manifiesta. Hasta de lo más chiquito que tenemos duda, el Espíritu Santo nos dice, no, Max. Pero es buena intención, aparte, no sé, son personas que no veía antes y ellos toman, pero yo no tomo. No, Max. Y te lo dice claramente. Y tenemos nosotros que entender que tenemos ese pecado, que está esa posibilidad de pecado, y cuando caemos en él, también nos da testimonio de justicia. ¿Quién nos puede justificar de nuestro pecado? La sangre de Jesucristo solamente. Y después de juicio, si tú no eres justificado por la sangre de Jesucristo, estás expuesto entonces al juicio. Y para que seas justificado por la sangre de Jesucristo, tenemos que tener arrepentimiento, confesión, contrición y cambio de dirección. Si no, nosotros seguimos en pecado. El Espíritu Santo nos pone un espejo ante nosotros y nos convence que hay áreas que tienen que ser rendidas en mansedumbre a nuestro Señor. No nos tardemos más. De verdad, no nos tardemos más para vivir una vida plena, para vivir una vida en paz, con gozo verdadero, amando y amándonos a nosotros mismos con el amor verdadero, con una bondad que espante, y que tú lo que des, en todo lo que des, que el Señor veas cómo lo multiplica. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo vive en nosotros con mansedumbre. Y eso solamente ocurre cuando nosotros escuchamos su voz. Y para escuchar su voz tenemos que tener una intimidad con Él todos los días, con tiempo de calidad y de cantidad. Mientras más pasemos tiempo en la presencia de Dios y escuchemos al Espíritu Santo mostrándonos el camino y corrigiendo nuestros pasos, nosotros vamos a tener menos necesidad de tener que llegar a pedir que Dios nos salve de situaciones que nosotros tomamos decisiones equivocadas. Cuando tenemos esa intimidad y nos dice qué hacer, y no que lleguemos después arrepentidos a decirle, perdóname, ayúdame, Señor, en este horno de fuego, ayúdame, como hablábamos el domingo, en esta tormenta, porque es una tormenta que yo fabriqué. No son de las que tú me enseñas, son de las que yo hice. Inclina tu rostro, por favor, amados. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, tú no retiras tu rostro. Tú no nos olvidas, Señor, y no dejas de inclinar tu oído para escucharnos. Padre amado, lo que necesitamos urgentemente es tu presencia, pero más aún el querer y el hacer para acercarnos con un corazón contrito y humillado, que realmente te busque, que realmente te anhele, que realmente sea ministrado por tu Espíritu al nuestro, y que no sea que nos aprendamos esa parte donde dice tu palabra, que nos das testimonio, y ese testimonio nos permite llamarte Abba Padre o papá, papito, sino que realmente aprendamos a depender de ti, a que ya no nos dejemos engañar por el mundo, a que nos demos cuenta, Señor, que en suficiencia y en abundancia tú nos darás en añadidura todo lo que necesitamos y mucho más que eso, pero que confiemos en ti, que caminemos contigo, que aprendamos a vivir con contentamiento, con paz en el corazón y creyendo que no somos de este mundo a pesar de que estamos aún en él, para que, Padre Santo, podamos entonces dar un fruto apetecible, un fruto
de un árbol, Señor, que es frondoso, verde, con raíces profundas y sanas, y que de nuestro fruto comen muchas personas, se sacian y se satisfacen y se gozan, porque es un fruto verdadero, porque estamos bien nutridos en ti, Señor, porque estamos bien fincados en la roca fuerte que es tu Hijo Jesucristo, y que de esa manera nosotros podemos y seguiremos siendo transformados de victoria en victoria y de proceso en proceso, jamás quitando, Señor, nuestros ojos, pero sobre todo nuestro corazón del tuyo, Padre Santo. Ayúdanos a ya no ser de este mundo, papá, a no creerle a este mundo, a no vivir con afanes de este mundo, a no tener intolerancia que lo provoca la prisa de este mundo, a no sentirnos menos como este mundo nos quiere hacer sentir, a no creer que somos parte de una familia de fracaso, de un matrimonio que ya no tiene esperanza, que es lo único que hay, lo que tenemos el día de hoy, y que nos tenemos que conformar porque ya estoy aquí. No, papá, esa no es la verdad, esa no es tu voluntad, mi Dios y Señor. Eso no es lo que tienes preparado para nosotros, sino una victoria total y absoluta y magnífica para nuestra vida y para nuestra casa, para nuestra iglesia, para nuestro país. Nos rendimos, Señor, en total mansedumbre, y anhelamos llevar tu yugo, que es suave y ligera tu carga, en vez de seguir cargando este peso tan pesado que el mundo nos ha impuesto. Hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro suficiente en todas las áreas de nuestra vida, y que a ti, Jesús, eres nuestro Salvador, pero también eres nuestro Señor, y que vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro corazón para estar recibiendo de lo que tú nos estás dando a través de tu palabra, apropiarlo y vivirlo. Te damos gracias por todo, por lo que has hecho, pero aún más por lo que vas a hacer en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale la gloria al Rey de Reyes, por favor, amada familia.